Nosotros estamos en Noche Sin Tregua, gracias por su preferencia y gracias por estar con nosotros, por supuesto, como cada noche. Estamos en miércoles 5 de mayo y es para nosotros un gusto saludar al vocero presidencial, don Jorge Richter. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Siempre un gusto poderte acompañar unos minutos en tu programa, conversar de cómo está el tema político en el país, la gestión de gobierno y aprovechar para saludar. Buenas noches a todos los bolivianos y las bolivianas. Muy bien. Se han elegido, o se han posesionado ya nuevas autoridades. Para algunos analistas esto es el fin de un ciclo político de algunas organizaciones, el fin del ciclo político de algunos políticos, el fin del ciclo eleccionario en el país, que tuvo un 2020 bien complicado. Primero las elecciones nacionales, luego las subnacionales. Bueno, de ahora es hacia adelante mirar 5 años. Pero ¿cómo va a ser el relacionamiento del gobierno con estas nuevas autoridades en cada uno de los distintos niveles, gobernaciones y municipios? Ahí hay algo en lo primero que señalas, que es el fin de un ciclo de varias organizaciones políticas, fundamentalmente de actores políticos. Es interesante, Jorge, fíjate tú que por lo menos la dinámica política interna de nuestro país en los últimos 10 años es una permanente referencia de todos los actores políticos, una permanente referencia a lo que hace el movimiento al socialismo y lo que hacen sus dirigentes políticos. Fundamentalmente ahí, en todo ese tiempo, el señor Evo Morales, el señor Álvaro García Linera, etcétera. Y esto, mirar además siempre tratando de encontrar errores, equivocaciones que los permitan y que les permita sacar una conclusión de invalidarlos en las posibilidades y en las perspectivas futuras que podrían tener. A pesar de ello, quienes tanto han criticado, como por ejemplo el señor Revilla o el señor Oliva en Tarija, o algunos otros, pues el día de hoy no tienen ni estructura política partidaria y quedan absolutamente ahora recluidos a su vida privada. Es decir, tanto señalar los errores de los otros y no han logrado construir algo que pueda convertirlos en interlocutores válidos de los diferentes sectores del país. Ahí cierra una etapa y se jubila una clase política, y otros seguramente van a reaparecer en el tiempo porque la edad les permite. Seguramente hemos dicho ya un adiós definitivo de la política, por ejemplo, a Percy Fernández, pero él ha cumplido sobremanera su participación política. Entonces hay que revisar siempre lo que uno hace antes que mirar a la otra tienda política. El otro tema, Jorge, hemos podido observar en la posesión de las autoridades dos discursos. Uno de ellos claramente convocador de lo que significa poder trabajar de forma conjunta, reunirse con el gobierno, en aquellos proyectos que son concurrentes, que participan gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional, pues generar una sinergia complementaria y ser más eficientes en ello. Por supuesto que a las nuevas autoridades les preocupa hacer una buena gestión, y a nosotros nos interesa que ellos hagan una buena gestión y que el gobierno nacional, por supuesto, tenga también una gestión eficiente y buena. Ahora, el 3 de mayo tuviste varios discursos, ¿no? O sea, me refiero a que hubieron discursos de distinto tono respecto al relacionamiento con el gobierno. Desde unos como Johnny Fernández, que decía: yo extiendo la mano y quiero trabajar con el gobierno, el alcalde de Santa Cruz, que lo confirmó además en la noche. A eso me iba. Y otros un poco más duros. Solo en Santa Cruz, el señor Johnny Fernández ha señalado y lo ha dicho además de forma clara y contundente: voy a trabajar con el gobierno nacional. Nosotros vemos eso con muy buenos ojos, de manera positiva, porque ese es el camino, el ánimo y la predisposición que hay que encontrar. Las diferencias político-ideológicas no nos pueden apartar del objetivo mayor, que es construir y generar bienestar para los bolivianos. Ahí no nos podemos perder. También han existido en el mismo departamento de Santa Cruz otros discursos, como es el caso del gobernador, donde puntualmente ha personalizado lo que podríamos decir sus advertencias con tono de amenaza, como es el modelo 2019 de ruptura institucional. Y aquello, por supuesto, que merece siempre una respuesta, de decir que si ellos saben cómo defenderse, ellos, imaginamos a todo ese sector
de clase urbana, más radical, que acompañó a esas movilizaciones, pues también los sectores sociales, los sectores de clases urbanas, populares, clases medias, que también han votado por el proyecto del presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, campesinos, obreros, indígenas, etcétera, también, Jorge, saben cómo defender el proceso en el cual hoy en día se tiene estructurada la articulación del movimiento popular con el Estado, y no va a ocurrir lo del 2019. Eso tiene que quedar absolutamente claro, porque la gente está alerta y sabe que aquello que sucedió tuvo un costo muy alto, sobre todo en vidas, en libertades, en gente herida, que ha pasado muy mal momento y que perdimos la democracia. Entonces, los sectores populares también están alerta, y no son buenas esas advertencias como inicio de gestión para tratar de posicionarse. Hay que gobernar, hay que mostrar una conducta democrática consistente. Ahora, el relacionamiento con el gobernador, ¿cómo se lo va a manejar? De inicio hay estas dos posiciones. Tú decías lo que dijo Camacho, el gobernador, de que sabrán defenderse, merece una respuesta. Diste esa respuesta. Hacia adelante, ¿cómo coordinar? Como un gobernador más, Jorge, como un gobernador más. Hay 9 gobernadores en el país. Cada uno tiene demandas específicas, las regiones, realidades también particulares, y se va a trabajar y se va a atender cada una de esas demandas, se va a acompañar también las mismas. Pero las agendas, Jorge, tienen que ser dialogadas y tienen que ser siempre consensuadas. No puede existir la posibilidad de que una autoridad que tiene sin lugar a dudas una legitimidad importante, una representatividad también interesante, muy valiosa, pero no puede una persona sobredimensionar lo que es su cargo y tratar de marcar desde ahí una agenda nacional. Estoy haciendo específicamente una referencia, tema, por ejemplo, pacto fiscal, federalismo. El federalismo es una cuestión de modificación estructural y de esencia de la forma de organización política de nuestro gobierno. Pidió trabajar en el sentido ese, ¿no? Le pidió a toda la gente, a sus colaboradores, trabajar hacia el federalismo. Bueno, pero trabajar hacia el federalismo significa que lo van a tener que conversar, por reducir solamente rápidamente lo que esto significa, van a tener que conversar con el gobierno central, porque el gobierno central también es producto de una elección. Y el ser producto de una elección, Jorge, significa rápidamente que has recibido el apoyo popular a una forma de pensamiento político, a un objetivo político y a una forma también de Estado. Y en esa perspectiva, la Constitución, en su artículo 1, dice que nosotros somos un Estado unitario. Y ese Estado unitario es lo que el presidente hoy día tiene responsabilidad de mantener y de sostener. Si el conjunto de los bolivianos estuviéramos hoy de acuerdo en modificar esto, pues seguramente avanzaríamos. Pero pasa por modificar la Constitución. Pasa por modificar la Constitución y fundamentalmente, Jorge, en que nos tengamos que poner de acuerdo. Pero ¿quién marca esa agenda? Las 9 gobernaciones, los municipios del país en su totalidad, las instituciones, las organizaciones sociales. Esa es una dinámica muy grande que el simplemente anunciarlo genera una sobreexpectativa de lo que verdaderamente es posible de lograr. Y al no ver en el transcurso de los días y del tiempo que esa tu expectativa se puede plasmar en la realidad, para poder validarte ante tus votantes, lo que terminas haciendo es tensionando el ambiente político. Eso no es lo que el país necesita en este momento. Ya hemos elegido autoridades, hay temas pendientes, pero hay prioridades también establecidas muy rápidas. Hablamos de crisis sanitaria, hablamos de continuar el camino de la reactivación económica. Necesitamos cerrar el tema de la crisis política producida en noviembre del 2019 y después hacia adelante seguramente estableceremos una agenda. Pero esto se logra dialogando, Jorge, no se logra imponiendo agendas ni haciendo advertencias. Ahora, uno de los temas importantes es el del pacto fiscal, que lo han nombrado. Y también se han escuchado varios reclamos respecto a la necesidad del censo. Este censo que el INE ha dicho se lo va a hacer recién el 2024. A ver,
Pero que se aclaró, ¿no? Que se aclaró después, pero inicialmente eso era lo que decía el INE, y después se aclaró desde el Ministerio y desde la propia Asamblea Legislativa también, que respondieron a aquello. Es un instrumento técnico, evidentemente, es un trabajo técnico, pero tiene efectos en políticas públicas. En el tema del censo se está exigiendo saber cuántos somos, dónde estamos, y a partir de aquello redistribución económica y también representación política, que no son temas menores, que cada uno tiene una complejidad bien importante de enfrentar. No son temas menores, Jorge, porque además están transversalizados por miradas políticas. ¿Cuáles son las miradas políticas? La ley 421, que habla de la configuración de circunscripciones y su conformación, y ahí están las circunscripciones especiales para los pueblos minoritarios, para los pueblos originarios. Todo ello ya fue un argumento el pasado 2020 para intentar postergar el proceso eleccionario y reconfigurar rápidamente. Fue un intento, pero lo hemos discutido y lo hemos debatido mucho, un intento para poder modificar ciertas correlaciones de fuerzas que les pudiesen favorecer a los sectores conservadores. ¿Eso cómo se soluciona, Jorge? Se soluciona también, ¿cómo se encaran? Quiero decir, no se solucionan, ¿cómo se encaran estos temas? Con acuerdos, con diálogo. No hay otra forma posible. Ahora bien... Pero lo primero es el censo. Primero es el censo, pero quiero decir esto. Un sector puede decir que no está, como lo dijeron el pasado año, y ahora han vuelto ya a dejar acá sobre el tapete de que hay que modificar las representaciones porque las asambleas tienen una representación que no es de su agrado. Cuando no es de su agrado, entonces hay que modificar. Cuando ganan las elecciones, ahí no hay mucho que discutir, no les molesta ni el padrón electoral, pero no interesa. Habrá un sector que seguramente quiere proceder a esas modificaciones de la ley 421, por ejemplo, pero hay otro sector que no. Hay otro sector que no. Entonces, ¿cómo se resuelven estos temas? Siempre dialogando, no hay otro mecanismo. Término número 1. El otro tema del censo. La declaración mía la realizo a consecuencia de que hace unos días, el 3 de mayo, con la posesión también del gobernador Santa Cruz, se dice, y queremos censo en su discurso de posesión de forma inmediata. Bueno, pero censo de forma inmediata no existen posibilidades de hacerlo. 10 años en el 2022. No existen posibilidades de hacerlo. ¿Cuál es la tradición última en la historia de censos de Bolivia? Tuvimos un censo el año 2001, tuvimos un censo el año 2012, 11 años después. Lo que recomiendan los organismos internacionales es que tú tengas censo o 5 o 10 años. Cada 5 o cada 10 años, quiero decir. Pues nos correspondería hacer un censo el año que viene, que requiere toda una preparación y un conjunto de elementos técnicos que tienen que estar dispuestos, seguramente que sí, pero ese es el criterio. Nuevamente vamos a esto. Pero la desordenar la agenda. Desordenar la agenda. Pero desordenar la agenda diciendo que queremos el censo inmediatamente, eso no es posible, tampoco es factible. Entonces tenemos que mirar lo que son nuestros tiempos. El censo estaba pensado para, si tenemos el tema de la pandemia en el medio, pero el censo estaba pensado para el 2022, pues ahí tenemos que poner la vista. Ahí tenemos que poner la vista y ahí hay que empezar a preparar y etcétera. Esto es lo importante, que no generemos sobreexpectativas que después pueden tensionar el ambiente político y generar desestabilidad. En eso hay que ser muy serios y muy responsables. Por eso había señalado, el país tiene sus propios tiempos también para poder avanzar. Y las agendas las pueden tener algunos en sus ideas y en su pensamiento, algunos sectores políticos, pero no caminan solos. Hay un gobierno nacional con una mayoría muy fuerte que también tiene su mirada, su pensamiento y su visión de Estado y de lo que se debe hacer en Bolivia. Para eso va uno a una elección. Ahora, no solamente es un tema de representación política, también se viene como consecuencia de aquello el tema de la redistribución de recursos. Tanta población acá, más recursos de acá, más recursos de allá. Nosotros estamos recibiendo lo que no deberíamos recibir, debemos recibir más. El 2005, el 2004 y el 2005 ya el país tuvo un momento muy complicado. Que incluso
puso contra la pared al gobierno de Carlos Mesa, que después llegó Rodríguez Belcé y lo arreglaron en cuanto a la redistribución de escaños. Pero sí, políticamente fue muy, muy difícil. Quitarle algunos departamentos para darles a otros tensionó en extremo el ambiente político. Claro, Jorge, siempre no hay que perder de vista esto, sobre todo en nuestro país y en nuestra historia, las cuestiones fundamentales y de fondo terminan siendo políticas. Y ese formato que tenemos de conflicto es porque somos una sociedad fuertemente plural. Y de gran ejercicio político. No, además, no es cierto, ininterrumpido. Si hay algo que nos gusta en Bolivia es hacer política. Por eso dicen que Bolivia es un laboratorio de la política misma. Y también somos un país con una diversidad regional muy profunda. En ese sentido, en el medio, quiero decir, tú encuentras también que uno de los problemas estructurales que los bolivianos no hemos resuelto y que venimos acumulando en las últimas décadas es la confrontación Oriente-Occidente en el país. Entonces, con este pequeño y rápido contexto que te señalo, pues ahora resolvamos aquello. Por supuesto que hay que saber construir y sobre todo hay que saber dialogar, tener paciencia y poder construir para concertar soluciones que sean medianamente del agrado del conjunto de los bolivianos. Eso es un gobierno y esa es la forma en la que uno construye Estado. Muy bien, se me está acabando el tiempo. En los próximos días, 6 meses de gobierno. En los próximos días, el día sábado, son 6 meses de gobierno. Y podríamos extendernos el programa hablando de eso. Pero fundamentalmente, tema número 1, Jorge, el país ha consolidado y se ha garantizado elecciones para retornar a la institucionalidad. Y fíjate ahí que hay una diferencia que hay que anotarla. No hubo intentos de postergación, de manejo, de modulación de lo que eran los tiempos electorales, como se decía y se especulaba. Las elecciones estaban fijadas, el gobierno ha respaldado que tengamos proceso electoral. Ahora ya todas nuestras autoridades están de acuerdo a lo que señala la Constitución. Eso es muy importante. Tema número 2, tenemos ya elementos que nos dicen, y lo podemos hablar, Jorge, la semana que viene, si tienes el tiempo, que nos dicen que la economía del país está empezando a reactivarse, que la tasa de desempleo ya ha bajado casi un punto, y esta es una muestra de que vamos en el camino correcto de la reactivación. Que las recaudaciones de impuestos, también del impuesto al valor agregado, del IVA, también han sufrido un incremento que es importante por encima de las metas que se habían establecido. Que se han hecho inversiones para reactivar las grandes obras, el tren bioceánico en Cochabamba, que ya está en carpeta y ya se está trabajando el tema del litio, que también va a ser algo absolutamente importante para el país. Un conjunto de elementos que van en la lógica del modelo. El presidente Arce siempre dice, inversión pública, redistribución del ingreso, como elementos absolutamente fundamentales, reactivación de tus empresas productivas también y sustitución de importaciones. 4 ejes que están empezando, aunque nos quieran señalar que no, están empezando a dar los primeros resultados. Eso también es muy importante. Y rápidamente la mención de lo que significa la pandemia. El mundo está con 2 cuellos de botellas muy críticos para la llegada y la producción de vacunas, pero no interrumpimos el proceso de vacunación. Y nos vamos adecuando también a lo que las nuevas variantes te van señalando a medida que el COVID va también mutando. En función de ello, se tiene la solución estructural que le hemos llamado. Ahí haciendo siempre el paréntesis de las mutaciones, la eficacia de la vacuna y las diversas formas de afectación que generan estas mutaciones, se tienen índices, Jorge, que comparativamente con la región son más que aceptables. Pero hay que estar absolutamente pendientes de todo lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia. Ahí los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales
necesitamos sentarnos a dialogar y a coadyuvar esto sin excusas, sin reproches y sin echarse culpas. Ahí hay que trabajar de forma conjunta. La crisis multisectorial, termino, que acá la habíamos hablado varias veces, crisis económica, crisis política y crisis sanitaria, más la crisis educativa, en estos cuatro ejes de crisis o críticos o de alta criticidad, hemos trabajado para atenderlos. Y hay muchísimo más por hacer, Jorge, por supuesto. En 6 meses, de hecho, que no vas a solucionar el país que se había encontrado. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, gracias a ti por permitir siempre conversar y establecer este conducto de comunicación con todos los bolivianos. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches.